porque no se está escuchando. A Abrapomp foi criada em 2005 pela Sabrina de Oliveira Martins, com o intuito de encontrar e auxiliar os portadores da doença de Pompe, sendo ela também uma portadora da doença. Ela sabia Em 2009, com apenas 13 anos, percebeu-se após o diagnóstico de uma escoliose, que mesmo infelizmente ela nos deixou no final de 2020. Aos 40, o meu fisioterapeuta encaminhou para um problema relacionado à doença. Nesse mês de abril, foi lançada a Dia Mundial da Doença de Pompe. Mas não é só no dia 15 de abril que a gente conversa sobre isso. Nós devemos divulgar a nossa doença já estava fazendo a terapia de oportunidade possível. E eu conscientizar sobre a importância do diagnóstico rápido. Meus maiores médicos foram acionados, foi feita sobre os primeiros sinais para correção. Eles saibam que a fraqueza muscular enquanto durante os exames causando correta pulmonar reduzida, que hoje em dia eu tenho 30%. Atualmente eu trabalho com a Associação Brasileira dos Parentes, Amigos e Clientes de Pompe. Sou vice-presidente executiva e também sou responsável por receber os pacientes e administrar as redes sociais. Bueno, esas fueron las palabras de nuestra querida Ariadne, que está por acá. Le damos la bienvenida. Ariadne, buen día. Puedes abrir tu micrófono y hablarnos un poquito. Bom dia a todos. Meu nome é Ariadne, eu estou aqui representando hoje a Abrapomp. Eu sou brasileira, então qualquer brasileiro que tiver alguma dúvida e qualquer coisa, vocês podem falar que eu vou tentar ajudar a traduzir o máximo que eu conseguir, tá bom? Obrigado, muchas gracias por estar acá con nosotros, Ariadne. Y Eric, que también es otro de nuestros patrocinadores, está por acá. Eric de la Fundación Cali y del Foro Internacional de Personas con Discapacidad. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, hola. No sé, no tengo acceso para la cámara. Pero bueno, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo está? Buenos días, saludos a toda nuestra comunidad de habla hispana. Así que estamos acá contentos de estar con ustedes con este primer internacional congreso. Así que va a haber mucha información, no se lo pierdan. Aquí representando Fundación Cali y el Foro Internacional. Estamos acá apoyando y también yo sé que si viene alguien de habla inglés, vamos a tener esta parte de traducir también. For all English speakers, so we are happy to be here and good morning, everyone. So my name is Eric. I'm one of the founders from Fundación Cali, and I'm so excited to be part of this event. So thank you for having us. Thanks, Gracias. Eric, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todas las personas que están acá con nosotros, que van a participar de este evento. Recuerden que hoy y mañana vamos a tener grandes profesionales, desde nutrición, genetistas, neurólogos, terapistas ocupacionales. Va a estar muy chévere y muy interesante para que todos, como dijo Ariana en el video, salgan un poco más, con más información sobre la patología de Pompe, que precisamente este mes de abril se celebra el 15 de abril, el Día Mundial de Enfermedad de Pompe. Entonces los dejo con Brian, que nos va a dar unas palabritas por acá de bienvenida. Bueno, reciban todos un buen día. Saludos desde Cartagena, Colombia. Primero que todo, quisiera comentarle una pequeña anécdota. El día 20 de septiembre del año pasado, yo tuve el gusto de participar en un concurso para Pompe Alliance, el cual es uno de nuestros organizadores y patrocinadores. En esta ocasión, no sé si alcanzan a ver, yo fui el ganador de un eslogan para Pompe Alliance. Voy a proyectarle con una hermosa palabra.
de la cual fue la única debilidad que existe es no seguir luchando. No sé si la están viendo. Uno Sí, en la vida, excelente. Uno en la vida tiene muchos obstáculos, pero uno tiene que saber que tarde o temprano eso pasará. Esta frase me ha acompañado en la lucha con la enfermedad de Pompe durante toda mi vida. Desde los 10 años en el cual yo vengo padeciendo esta enfermedad, la cual sigo aplicándola en todos los aspectos de mi vida. Con orgullo y felicidad, hoy cumplimos uno de los muchos sueños que tenemos en la Fundación Pompe Club Internacional. Como paciente y presidente a realizar este congreso. Por tal motivo, le damos la bienvenida al primer Congreso Internacional de Pacientes con Pompe, Familiares y Cuidadores, en el cual van a participar varios profesionales con amplio conocimiento en la enfermedad de Pompe. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Buen bonito. no sabemos mucho portugués, pero ahí le estamos tratando, intentando. Muchísimas gracias, Brian. Y pues continuando con lo que dice mi amigo Brian, pues decía, llevamos ya más o menos 4 años trabajando, inicialmente como una red de apoyo y pues hoy en día como fundación ya legalmente constituida. Y pues nuestra misión siempre ha sido contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Pompe y sus familias, mediante frecuentes acciones de empoderamiento y pues dar a conocer al público en general el impacto de esta patología. Tenemos ya 4 líneas de trabajo que son las que hemos venido consolidando, que es el componente administrativo, donde a través de proyectos consolidamos y posicionamos la fundación, cumpliendo todos los requerimientos de la ley que nos rigen dentro y pues fuera del país. También tenemos el componente educativo, en donde empoderamos a pacientes con Pompe, familiares y cuidadores, donde reconozcan las características de la enfermedad de Pompe. También está el componente de bienestar integral, donde fomentamos hábitos saludables y prácticas de autocuidado, siempre pensando en el bienestar y en mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Y por último, el componente de alianzas estratégicas, donde logramos a través de procesos de inclusión para personas con enfermedad de Pompe, familiares y cuidadores, en conjunto con fundaciones aliadas, por ejemplo, con Fundación Ciclemia, que está por acá, con la Fundación Cali, con el Foro, con la Fundación Mi Mundo Ideal. Tenemos muchísimas fundaciones, con Abraham Pompe, que en este momento también nos están colaborando, con empresa pública, privada, universidades y centros de investigación, también con otros patrocinadores como el laboratorio de Sanofi, que también nos ha venido acompañando en todo este proceso. Gracias a todos pues, por apoyarnos y confiar en nuestro trabajo. Pues realmente el conocimiento y la experiencia siempre nos va a permitir avanzar. Les damos la bienvenida a todos y muchísimas gracias, que disfruten como tal este espacio que es precisamente para ustedes. No sé si por acá estará de pronto ya el profesional. No, el profesional entraría a las 8:20. Ah, 8:20. Es de vital importancia asistir a este tipo de congresos. Yo quisiera resaltar algo muy importante. Es que durante una fase muy importante de mi vida, que fue a los 17 años, yo estuve al borde de la muerte, desahuciado con un mal diagnóstico. Un congreso como este llegó a salvarme la vida. Yo me encontraba desahuciado, había entrado en paro y mi hermano fue a Bogotá, la ciudad capital de Colombia, y una doctora había asistido a este tipo de congreso, del cual es importante, porque fue cuando nació la duda y a ella se le prendió el bombillo, como diría uno, y dijo, tú puedes que no tengas distrofia muscular, lo más probable es que tenga enfermedad de Pompe. Mi hermano se regresó y fue allí cuando, al ser genético, yo también probablemente la tenía. No tenía cura, pero sí tenía tratamiento.
Yo llegué a pesar 27 kilos teniendo 18 años. Estaba conectado a una ventilación 24 horas. Y digamos que el conocer o el saber que tenía una enfermedad tratable como es Pompe, me salvó la vida. Entonces, pienso que esto es muy importante y que posiblemente una persona que esté escuchando podríamos salvarle la vida, agradeciendo a todos su asistencia. Si alguno tiene una posibilidad de brindársela a otra persona, por favor, no le dé miedo y hágalo. ¿Cierto, Fernando? Gracias, Brian. Sí, de verdad que pues es una alegría inmensa tenerlos a todos acá reunidos y bueno, por acá Dilia nos está diciendo que muchas gracias, que la mamá es cuidadora de la Fundación Mi Mundo Ideal, ellos también nos han venido apoyando muchísimo, por acá tenemos, como les decíamos, a Fundación Ciclemia, Abra Pompe, sabemos que hay muchos pacientes de Brasil que nos están escuchando, el idioma pues no puede ser una barrera para este tipo de eventos. Y pues nada, a las personas que de pronto están pasando por algún tipo de los pues de las características de esta patología y que no han recibido un diagnóstico, acá en este congreso se van a dar cuenta de muchas cosas y de muchas posibilidades que hay, porque la enfermedad de Pompe realmente, como dice Brian, le salvó la vida y es una de las pocas enfermedades neuromusculares que tiene tratamiento. Entonces, eso ya es un gran avance para todos. Ariadne, si quieres, puedes colocar el micrófono y también saludar a las personas de Brasil que están en este momento acá en Zoom. Falar sobre como foi meu diagnóstico? Sí, ¿cómo fue tu diagnóstico exactamente? A vida inteira eu tive dificuldade, porque eu tinha a alergia a leite e sempre fui abaixo do peso, sempre fui abaixo da altura, sempre fui uma pessoa mais fraca, mas os médicos sempre assimilaram isso à falta de tomar alimentos com leite e então cálcio, né? Aí, em 2009, eu comecei a ter escoliose, que piorou muito rápido. E em 2010, o médico da cidade onde eu moro queria já fazer a cirurgia da correção da escoliose, mas na época o fisioterapeuta falou que achava que não poderia, que ainda não estava na hora, que era melhor investigar mais, então ele me encaminhou para um médico de outra cidade, do hospital escola daqui da região, e na primeira consulta o médico do hospital escola já falou que poderia ser Pompe, e ele falou igual vocês estão falando, que é uma das poucas enfermidades neuromuscular que tem tratamento, então ele até na época a gente até achei estranho, porque ele falou assim, vamos torcer para ser Pompe. Aí a minha mãe falou, nossa, mas não tem cura. Aí ele falou, mas das enfermidades neuromuscular é a única que tem tratamento. E aí acabou já fechando o diagnóstico rápido. E em 2011 eu já comecei a fazer a terapia de reposição enzimática. Gracias, Ariadne. La historia de Ariadne es muy parecida a la mía, porque ella también se la diagnosticaron pues por medio de pronto de una escoliosis, nos decía Ariadne, un terapeuta, un fisioterapeuta, que pues vio en ella que no, pues que no era normal como tal ese tipo de escoliosis, y de ahí como tal fue a investigar un poco, fue más allá, no se quedó ahí, sino que fue más allá, y hasta el 2011 más o menos le diagnosticaron a Ariadne como tal la enfermedad, y de ahí tuvo que esperar un año para que pudieran como tal empezar a hacer el tratamiento, y pues le hicieron la cirugía de la escoliosis y pues el tratamiento como tal, como nos decía ella,
La enfermedad de Pompe es una de las pocas enfermedades neuromusculares que tiene medicamento, y eso como tal es bueno tanto para los pacientes, para los familiares y los cuidadores, ya que se mejora la calidad de vida. Realmente el tener la enfermedad pues no va a ser impedimento para que puedas tener como tal una buena calidad de vida y puedas cumplir todos tus sueños. En este momento ya acaba de llegar nuestro primer médico invitado. Le damos la bienvenida al doctor André, Doctor André. precisamente desde Brasil, que está por acá. Niminon Pijeiro nos dice que un fisioterapeuta es esencial en el diagnóstico de Pompe. Tienes toda la razón. Los fisioterapeutas son los primeros que están ahí con el paciente cuando uno va de pronto a hacer terapias. Ellos son realmente los que saben qué puede uno, o sea, qué es lo que puede estar mal, y pues gracias a ellos es que Ariane en este momento está diagnosticada con la enfermedad de Pompe. O fisioterapeuta é o que nós mais temos contato, assim, também, né? Por isso que é uma pessoa essencial no diagnóstico, porque é a primeira a perceber que algo não está correndo normalmente. Médico a gente vê de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, é fundamental também, mas o fisioterapeuta é o contato diário, que às vezes percebe coisas que a gente mesmo não percebeu. Que no meu caso, ele viu que eu já estava com comprometimento pulmonar e eu não tinha percebido. Obrigado, Ariane. Brian, ¿me puedes hacer un favor? ¿Le colocas al profesional Andrés sonido? Sí, ya él tiene todos los controles y él tiene los sonidos. Estamos esperando que se acomode. Puede Sí. activar la cámara. También si Sí, quiere sí, va a compartir activar la pantalla. cámara. El doctor André, precisamente es de Brasil. Es un gran invitado. Él pues habla los dos idiomas, portugués y español. Y pues va a acompañarnos. Nos va a contar sobre la enfermedad de Pompe. Tiene unas ayudas visuales y nos va a colaborar en todo el tema del diagnóstico de esta enfermedad y los tipos pues, en qué edades más o menos puede llegar la enfermedad, desde la etapa infantil hasta la etapa tardía. Entonces hoy vamos a conocer un poquito más de Pompe para las personas que están acá con nosotros. Damos un saludo a Salomé, que está desde España, viéndonos en este momento. Saludos a Salomé, a Mía también, que está por ahí, a la doctora Luz, que también nos acompaña, a Nicolai, que también está por acá. Muchísimas gracias, a Jenny, a Mónica y a todas las personas que en este momento se están conectando. Mientras el doctor André pues se acomoda, Eric nos quiere hablar un poquito de lo que hacen en la Fundación Cali y el Foro Internacional, Eric. Sí, claro, gracias por el espacio. Sí, nosotros somos un foro internacional que se ha creado hace 2 años. Digamos que nació el hijo de Fundación Cali. La fundación fue fundada en Estados Unidos y se trata de ayudar a personas de bajos recursos, personas con discapacidad. Ahora estamos dando talleres en el foro, todas las semanas, diferentes talleres que tenemos, y están cordialmente invitados. Los que quieren conocer un poco más del foro o de Fundación Cali, pues tenemos todos los jueves esta parte de entrevista para dar a conocer qué es la historia de Fundación Cali y el foro, y todos los talleres que estamos haciendo son totalmente gratis y pueden ser parte de los que quieren conocer un poco más. Y tenemos también la parte de las alianzas, como lo que tenemos con Pompe y otras organizaciones que estamos creando. También esta parte de apoyarnos en diferentes formas de dar a conocer lo que a veces no conocemos, como lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Pompe, ¿no? Y es algo que yo mismo les comparto, no conocía, y ahora voy a aprender muchísimo. Así que gracias por el espacio. Feliz tarde o feliz día. Muchas gracias, Eric. Sí, los sábados. Ahora los sábados es a las 5, 6 de la tarde, más o menos. Los sábados estamos a las 5 de México. Como cambió el horario, acá serían las 7 de la noche. En Estados Unidos y en Colombia a las 6, creo, ¿verdad? Sí, 6 de la tarde, exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Eric, porque así como tú no conocías de la enfermedad, pues muchas de las otras personas tampoco conocen. Cuando les hablan de Pompe dicen, pero ¿eso qué es? ¿Es alguna ciudad?
O sea, Sí, muchos no saben qué es y pues yo me acuerdo mucho cuando le explicábamos a Eric que era Pompe. Entonces le decía, bueno, pues hay muchas enfermedades huérfanas, pues esta es una de ellas y pues no se conocía. Entonces esa es la idea, que se visibilice esta patología y que la gente no desconozca pues su diagnóstico, porque pues a veces mucho personal médico de pronto la desconoce o no saben de pronto cómo es. Igual hay muchas enfermedades neuromusculares, hay bastantes, y por eso a veces es tan difícil de diagnosticar y se tardan varios años para que se diagnostiquen. Y hay personas que pues lamentablemente fallecen sin ser diagnosticadas. Entonces esa es la idea de que nosotros queremos que se visibilice en todo el mundo, que el personal médico sea consciente de lo que puede, las consecuencias de que puede ser tener la enfermedad y no ser diagnosticado y que no tengan un tratamiento oportuno. Entonces, esa es la idea. Mónica nos está enviando un gran saludo. Dice que desde Bogotá, tengo una niña de 6 años recientemente diagnosticada con Pompe. Hola, Mónica, de verdad pues es un honor que estés acá con nosotros. Eh, Empiezas un camino, pero pues vas a empezar ese camino con mucha información, inicialmente vas a iniciar con muchos miedos, pero pues acá tienes en Pompe Club una familia más que también te va a seguir apoyando en todo este proceso, para decirte que no vas a estar sola. Doctor André, ¿está por ahí? Ah, no, ya otra vez va a volver a entrar, André Macedo. Eh, ya está entrando. Recuerden, hoy tenemos 3 invitados de lujo, que es André, el doctor André. Tenemos a un neurólogo pediatra, precisamente, que te va a servir muchísimo, Mónica, que va a entrar ahorita más tardecito. Y Brian, ¿me recuerdas? Terapeuta ocupacional, la terapeuta ocupacional, que también va a estar hoy con nosotros, ¿cierto? Y hoy va a estar el doctor Blair, el cual Blair, nos va a sí. dar un tema muy importante, el cual es sobre la enfermedad, la nueva enzima de Pompe. La nueva enzima, sí. Todo lo que se viene, y todo lo que está en investigación. Pues no nos vamos a adelantar, más tardecito vamos a estar hablando con él. Ya está acá el doctor Andrés, bienvenido, doctor Andrés, ¿cómo está? Puedes abrir Hola, micrófono. buenos días. ¿Todo bien? ¿Y Todo ustedes? bien, muy bien, doctor. Por acá Excelente, con doctor. Ariadne, con muchas personas de Brasil que están muy contentos de verte y que quieren escucharte para que nos expliques un poquito más. ¿Tienes de pronto ayudas visuales? ¿Quieres que te... Tú ya eres como anfitrión, ¿cierto, Brian? Yes. Entonces puedes compartir de pronto si tienes alguna ayuda visual y pues bienvenido a este espacio, a este primer congreso de pacientes con Pompe, familiares y cuidadores. En primer lugar, gustaría de agradecerles por la invitación, agradecer también a Ariadne y a Márcia de Abrapomp, y es un placer muy grande estar aquí. Quiero pedirles disculpa por mi español, a veces voy a hablar un poco de portugués mientras estoy hablando aquí, pero vamos a intentar hablar un poco en español. Y yo soy brasileño, no soy latino-hispano, y estoy en verdad en São Paulo y soy neurólogo y voy a hablar sobre la enfermedad de Pompe, la visión del neurólogo. Y aquí un poco sobre mí para que me conozcan. Yo en verdad nací en Salvador de Bahía, entonces mi formación ha sido en la Universidad Federal de Bahía, después la formación en la Universidad de São Paulo como neurólogo. Soy especialista en enfermedades neuromusculares y termino ahora mi doctorado en ciencias médicas en el campo de las miopatías. Y actualmente soy integrante del equipo de miopatías del Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo. Y aquí hay un conflicto de interés, pues soy consultor ocasional y ponente de Sanofi Genzyme. Y esta pregunta es interesante, ¿qué es? ¿Por qué Pompe? Un día un paciente me preguntó, ¿por qué Pompe? ¿Pompe qué es? Pompe ha sido la persona que describió la enfermedad en su tesis de graduación, un patólogo holandés. Mientras él hizo la descripción, era todavía un estudiante
y describió un niño con un agrandamiento del corazón y que se murió y él hizo el estudio de autopsia en este niño y hizo la descripción de la enfermedad. Por eso llamamos hasta hoy como enfermedad de Pompe. Y pueden ustedes preguntar, ¿por qué los neurólogos son los médicos, los especialistas que ven pacientes con la enfermedad de Pompe? ¿Por qué la enfermedad trae a los pacientes una dificultad para mover las piernas de los brazos? Y el comando de todos los movimientos lo realiza el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico por medio de los nervios y músculos. Entonces, los neurólogos son los especialistas que suelen hacer el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, los pacientes, antes de llegar al neurólogo, pasa con el clínico general, el ortopedista, reumatólogo, y a veces llega al neurólogo años después de empezar los síntomas. Y mismo llegando a los neurólogos, desafortunadamente, no todos los neurólogos son especialistas en enfermedades neuromusculares y a veces el diagnóstico se retrasa. Ahora un vistazo sobre la enfermedad de Pompe. En primer lugar, la causa de la enfermedad es genética. Es una enfermedad genética que ocurre por una deficiencia de una enzima. Las enzimas son proteínas que nuestro cuerpo tiene para hacer cambios químicos y así hacer metabolismo y hacer que el organismo funcione de forma correcta. Y hay un error en estos pacientes en el metabolismo o rotura del glucógeno. El glucógeno es un azúcar complejo grande que tenemos como una fuente de energía en nuestras células y el paciente que tiene la enfermedad de Pompe, él no consigue romper el glucógeno para hacer la glucosa y así tener la fuente de energía. Y lo que ocurre es que también hay una acumulación de glucógeno, voy a mostrar en esta imagen, y los tejidos que más usan el glucógeno y la glucosa son los músculos esquelético y cardíaco. Por eso la enfermedad se le afecta el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Lo que pasa es que el glucógeno es una molécula muy grande que es producida por muchas moléculas pequeñas de glucosa. El glucógeno él necesita ser roto en glucosa para que se produzca energía. Y lo que pasa es que los pacientes con la enfermedad de Pompe no tienen la enzima que hace esta función de romper el glucógeno. Así que la enzima que se llama alfa-glucosidasa ácida, que hace la rotura del glucógeno, la enzima está deficiente y así no se puede hacer la rotura de glucógeno para glucosa. Y por lo tanto, hay una acumulación anormal de glucógeno dentro de las células. Lo que ocurre cuando hay una acumulación progresiva del glucógeno en la célula es una progresión de debilidad. Y voy aquí a mostrar a ustedes un esquema donde ustedes ven aquí un esquema del músculo. El músculo está formado por varias fibras musculares que aquí están en rojo. Y ustedes pueden ver en amarillo un esquema que representa aquí el glucógeno. Lo que pasa en el paciente es que a lo largo de los años el glucógeno se acumula en el tejido muscular y el glucógeno va
danificar el tejido muscular, hace un daño a las fibras musculares. Entonces las fibras musculares que eran rojitas, que aquí los ven, ahora están no más rojitas, están gris, porque están con daño que ha sido causado por el glucógeno que se acumuló en la fibra muscular. Y con el pasar de los años, eso se va se reemplazando por grasa, y así el músculo se queda débil porque no tiene las fibras rojas, las fibras musculares, tiene ahora fibra con grasa, y eso no tiene fuerza para hacer los movimientos. Esa es la progresión que se ocurre en la enfermedad de Pompe sin tratamiento. Ahora, ¿quién contrae la enfermedad de Pompe? La gente que contrae la hereda de sus padres. Sin embargo, ninguno de los padres muestra ningún síntoma. Ellos son portadores, pero no afectados de la enfermedad. En la otra diapositiva voy a mostrar por qué son portadores. La enfermedad es muy rara. Una persona de 40.000 se ve afectada por la enfermedad. Es decir que, por ejemplo, en una ciudad con 1 millón de personas, hay 25 personas allí, promedio, con la enfermedad de Pompe. Sí, es una enfermedad muy rara. Y aquí hay un esquema para que comprendan lo que he dicho sobre los padres sin portadores no afectados. Y eso es interesante, un poco de genética. Sé que ustedes van a tener una charla sobre genética, pero lo que ocurre es que todos nosotros, para todas las enzimas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos dos copias. Una copia que viene de nuestro padre, otra copia que viene de nuestra madre. Aquí representada por la letra R. Lo que pasa es que un padre y una madre tienen una copia normal de la enzima alfa-glucosidasa y una copia con cambio, que algunos llaman de mutación, nosotros llamamos de cambio. Hay un cambio, la R pequeñita aquí. Ellos son portadores de este cambio en una única copia de la ADN, que es el código fuente, el código genético que nosotros tenemos. La madre lo mismo. Y por casualidad, esta pareja puede tener un hijo no afectado que ha recibido las copias sanas, o tener hijos que son también portadores, pero no afectados, que ha recibido una copia sana y una copia anormal. Y puede tener este hijo que ha recibido las dos copias con el cambio en la ADN. Por lo tanto, este individuo no va a producir correctamente la enzima alfa-glucosidasa ácida y va a ser un afectado con la enfermedad de Pompe. Y la enfermedad de Pompe se puede ocurrir de dos formas, la forma infantil y la forma tardía. La forma infantil es una forma que ocurre en los bebés menores de 1 año, y hay un tono muscular muy débil, un agrandamiento del corazón que llamamos de miocardiopatía, una dificultad respiratoria muy grave, y es una enfermedad muy grave y rápidamente progresiva. En los adultos o en la niñez, pero no tan temprano así, después de 1 año de edad, hay una debilidad muscular progresiva, falta de aire o dificultad para respirar, y hay una progresión menos agresiva, pero también importante, que traen signos y síntomas de la enfermedad. ¿Y por qué ocurre la diferencia de algunas personas tener en la forma infantil, otras personas tener en la forma tardía? Es que la gente que tiene la forma infantil tiene una actividad de enzima muy baja, menos que 1%, y las personas con la forma tardía tienen una actividad enzimática entre 1 y 30% del normal. Lo que ocurre
¿Por qué sucede que algunos tienen la enfermedad de antes, incluso en el primer año de vida, mientras otras personas solamente desarrollan la enfermedad cuando son adultos, por ejemplo, con 40, 50 años? ¿Por qué eso se ocurre? Porque los cambios que llamamos las mutaciones que se puede ocurrir en el ADN no son iguales entre las personas. Hay personas que tienen cambios muy graves, hay personas que tienen cambios más leves, no graves. Y aquí tiene un esquema que nos ayuda a comprender que los niños tienen cambios muy graves en la ADN que no consiguen producir nada de enzima y la actividad enzimática es muy baja. Entonces la gente con la forma infantil tiene una actividad enzimática muy baja, mientras los adultos tienen una actividad enzimática más grande, y eso porque los cambios en el ADN, la mutación que tiene el ADN, no son tan graves y se puede producir aún un poco de enzima, un tanto cuanto débil la enzima, pero tiene alguna enzima, se puede producir, se puede desarrollar, se puede llegar hasta a edad de 20, 30, 40 años, a veces sin ningún síntoma. La forma infantil, ella puede traer problemas respiratorios como dificultad para respirar, infecciones repetidas. El problema de corazón, que es uno de los peores problemas que se puede ocurrir en estos niños, con agrandamiento del corazón, pero también problemas musculoesqueléticos como un tono muscular muy débil, muy pobre, una debilidad proximal, el retraso de habilidades motrices y también problemas gastrointestinales como dificultad de succión, el agrandamiento de la lengua, agrandamiento del hígado y dificultad en ganar peso. En los adultos o en los niños más mayores, nosotros vemos una dificultad respiratoria, falta de aire al esfuerzo, una debilidad en el músculo que se llama diafragma, la debilidad diafragmática. Hay también cambios en el sueño por cuenta de la dificultad de respiración cuando acostado, falta de aire al acostarse. Pero la forma tardía no suele tener afectación cardíaca, entonces es poco común en adultos tener afectación del corazón. No hay cardiopatía en los adultos, pero hay dificultades y problemas gastrointestinales como dificultad para masticar, debilidad de la lengua, reflujo, incontinencia fecal. Y lo que suele ser el problema más evidente, que es la debilidad muscular proximal, con la CK, que es la creatina quinasa, una enzima muscular que cuando tiene un daño en la fibra muscular, la CK, esta enzima, sale del músculo, se va para la torrente sanguínea y la CK se ve alta en la sangre. Los pacientes pueden tener también dolor muscular, debilidad abdominal, una debilidad para levantarse, por ejemplo. Interesante que no todos músculos son afectados de la misma manera. Algunos músculos son más afectados que otros, y este esquema muestra en rojo los músculos que son más afectados en la enfermedad de Pompe, principalmente los músculos del vientre, barriga, espalda, músculos de la cadera, y estos son los músculos más afectados, y los pacientes traen para nosotros los síntomas y signos de dificultad de levantarse por una debilidad en las caderas, los omoplatas muy prominentes y una debilidad en la espalda, a veces para levantar la espalda o levantar el cuello, la cabeza, como la imagen aquí. Y los síntomas que suelen ser los más frecuentes en los pacientes son debilidad en las caderas, dificultad para subir escaleras, por ejemplo, debilidad en las caderas, dificultad para levantarse de sillas, suelen ser frecuentes.
Y también falta de aire al acostarse. Y a veces tienen dolor de cabeza al despertar o dificultad de acostarse boca arriba. Tiene mucha dificultad de mantenerse acostado. Son síntomas que suelen ser comunes. Aquí trago la imagen de borrosa para que para nos identificar la paciente, pero pueden ver aquí las dificultades que tienen los pacientes para levantarse por debilidad abdominal, debilidad en la cadera, dificultad de subir escaleras, como aquí están viendo, la dificultad de subir escaleras, dificultad de levantarse del suelo, como este video aquí. Aquí otro video de un paciente de Pompe con una gran dificultad para caminar, sin apoyo, necesita de apoyo, pero sin apoyo solamente algunos pocos pasos aquí, y debilidad de los omoplatas de los brazos con atrofia, los omoplatas muy prominentes. Aquí ustedes ven un caso de una enfermedad de Pompe, forma infantil, con una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, necesidad de un dispositivo de respiración, de ventilación, una lengua muy grande, un engrandamiento de la lengua que llamamos de macroglosia, y también un engrandamiento del corazón que se puede ver en la radiografía de pecho, por ejemplo, que tiene un corazón muy largo, muy grande. Estos son los signos que nosotros vemos en la enfermedad de Pompe infantil, que suele empezar los síntomas alrededor de 4 a 5 meses de vida. Y aquí en esta foto ustedes pueden mirar y ver una hipotonía, una debilidad, un tono muscular muy pobre, con los brazos y las piernas en la cama, que no tiene tono y fuerza para mantener hacia arriba, por ejemplo. Y la enfermedad, si no tratada, ya tiene una evolución natural de empeoramiento con el tiempo, a lo largo de los años. Y a cada año sin tratamiento, después del diagnóstico, se agrega un 13% de posibilidad de uso de silla de ruedas, por ejemplo, y un 8% de posibilidad de soporte respiratorio, de uso de, por ejemplo, de dispositivo de ventilación invasiva. Y con 10 años de enfermedad, prácticamente la mitad de los pacientes tiene o necesidades de silla de ruedas o necesidades de soporte respiratorio. Eso se va aumentando con los años, y los pacientes que tienen más que 15 años, estos son pacientes sin tratamiento, con más que 15 años, la mayoría de los pacientes necesitan de silla de ruedas o soporte respiratorio para vivir. La forma infantil es mucho más grave. Ella es fatal si no tratada. La mayoría de los bebés con Pompe infantil requiere dispositivo de ventilación hasta los 6 meses de vida, nunca aprende a sentarse o caminar, y desafortunadamente la mayoría se moriría antes del primer año de edad sin tratamiento. Esta es una curva de la evolución natural de pacientes antes del tratamiento, cuando no había tratamiento para la enfermedad de Pompe. A los 12 meses de edad, casi todos los pacientes estaban muertos con la enfermedad. ¿Y cómo hace el neurólogo el diagnóstico de la enfermedad de Pompe? Nosotros hacemos pruebas en la sangre, hacemos un examen que se llama electroneuromiografía, hacemos pruebas respiratorias y hacemos pruebas genéticas para la confirmación del diagnóstico. Los métodos auxiliares que no son específicos para el diagnóstico, pero suelen ser
solicitados por los médicos para hacer lo que llamamos de diagnóstico diferencial, que es decir, diferenciar uno que tiene debilidad muscular, si tiene enfermedad de Pompe o otras enfermedades de músculo que se puede tener. Hay distrofias musculares, hay polimiositis, que son inflamación en los músculos. Hay otras enfermedades que se parecen mucho con la enfermedad de Pompe porque tienen debilidad en las caderas, en los brazos, y a veces los médicos cuando encuentran al paciente, el paciente en el primer momento no tiene el diagnóstico y tiene que pensar en varias posibilidades diagnósticas, varios diagnósticos. Y así se pide la CK, la creatina quinasa en el sangre, es la medición más importante que hacemos en la enfermedad de Pompe, la CK está alta. Hacemos también la electroneuromiografía, que es este examen que es trae un poco de dolor, pero es un examen muy importante para diferenciar las enfermedades musculares o de nervios. Y a veces hacemos biopsia muscular, pero no hay biopsia muscular en todos los lugares, en todos los hospitales. Y la biopsia muscular se hace para ver si la acumulación en la fibra muscular, aquí hay fibras musculares, igual al esquema que he mostrado cuando empecé la charla, y aquí en rosa, en rojo, están viendo la acumulación de glucógeno en la fibra muscular. Eso se puede ver en la biopsia, pero es un examen auxiliar, no es definitivo el diagnóstico que se hace con biopsia, pero una vez más es importante para diferenciar de otras enfermedades que se parezcan con enfermedad de Pompe. Pero hay exámenes específicos, algunos son exámenes baratos de hacer, son sencillos de hacer, como la actividad enzimática en papel filtro, que llamamos de gota de sangre en papel filtro, del inglés Dried Blood Spot, o DBS, que se verifica la actividad de la enzima alfa-glucosidasa en la sangre. La enzima de personas con la enfermedad de Pompe tendrá menos actividad o nada de actividad en esta prueba. Las pruebas positivas deben ser confirmadas después con la prueba genética. Y las pruebas negativas, si uno sospecha mucho que aquello paciente puede tener enfermedad de Pompe, tiene que repetir la prueba o mismo hacer una prueba definitiva. La prueba definitiva es la prueba genética, que el médico neurólogo puede pedir una secuenciación directa del gen que produce la enzima para ver si el gen está con el cambio, la mutación. Suele ser más barato este examen, pero se estudia la enfermedad de Pompe. Usualmente nosotros hacemos paneles genéticos para estudiar múltiples genes, no solamente el gen que produce la enfermedad de Pompe, pero también los genes que están involucrados con otras distrofias musculares. Y hay un examen, una prueba que se llama estudio completo del exoma, que se estudia todos los genes, y es mucho más amplio, pero también mucho más costoso para se hacer. ¿Quién va a escoger cuál es el mejor examen? Es su médico, el neurólogo, que va a pedir. Usualmente nosotros pedimos panel genético para el diagnóstico. Y el diagnóstico tiene una secuenciación que es la sospecha clínica, una medición de la CK en la sangre, que es muy sencillo, la gota en papel filtro, que también es sencilla y fácil, sencilla de hacer y de dar el diagnóstico. Y después nosotros hacemos la prueba genética que trae el diagnóstico definitivo. Su médico puede también pedir otros exámenes, otras pruebas como biopsia muscular, que puede ayudar en el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ultrasonografía o resonancia del músculo,
que ayuda a evaluar el patrón de compromiso de los músculos, pero también no trae un diagnóstico definitivo. Radiografías, ecocardiografías, siempre son solicitadas en casos de los niños, de la forma infantil de la enfermedad de Pompe. La prueba respiratoria es muy importante porque es un síntoma y signo que suele ocurrir muy temprano en la evolución de la enfermedad y que necesita ser monitorado e encontrado muy temprano para que se pueda ser tratado. Entonces, siempre que sea posible, se debe hacer la prueba respiratoria porque es la principal complicación en la enfermedad de Pompe. Una vez con el diagnóstico confirmado de la enfermedad de Pompe, yo suelo decir a los pacientes que hay un camino largo, un camino muy bonito que ahora tenemos que caminar, porque hasta el diagnóstico el camino es costoso porque a veces el paciente suele retrasar 10, 15 años hasta tener un diagnóstico definitivo correcto. Pero una vez con el diagnóstico, vamos a caminar con el tratamiento. Y suelo decir a los pacientes siempre con enfermedades genéticas, sea enfermedad de Pompe, otra enfermedad, mismo cuando no hay un tratamiento específico, que nosotros siempre tenemos muchas cosas a hacer para los pacientes. Siempre nosotros podemos cambiar mucho la vida de uno con diagnóstico de una doença muscular genética. Y aquí voy a traer para ustedes estas muchas opciones que nosotros tenemos para el tratamiento. Un paciente con una enfermedad de Pompe tiene que tener una atención con la nutrición, con terapia de deglución, con fisioterapia, tratar el dolor, atención cardiológica, un asesoramiento genético, porque aún el paciente con enfermedad de Pompe, él no transmite la enfermedad de Pompe, transmite un cambio solamente, pero son necesarios 2 cambios para que se tenga la enfermedad de Pompe, pero tiene que haber una evaluación de la pareja para saber si la pareja tiene algún cambio que no se sabe, que no se sepa todavía, y que tendrá que estudiar la genética de la pareja, y también tiene que hacer la genética de los hermanos del paciente con enfermedad de Pompe, porque los hermanos están sob riesgo de también tener la enfermedad de Pompe. Entonces, el asesoramiento genético es muy importante para que se haga el diagnóstico de otras personas, mismo si estas personas aún no tienen ningún síntoma. El apoyo psicológico, porque es una enfermedad crónica. Atención respiratoria, como he dicho, es la principal complicación de la enfermedad de Pompe. Y por fin, la terapia de reemplazo enzimático. Esto hace aún más especial los estudios en la enfermedad de Pompe, porque nosotros tenemos una terapia específica para hacer a los pacientes con enfermedad de Pompe. El tratamiento de la enfermedad de Pompe es basada en intervenciones de síntomas y terapia específica de la enfermedad. Las intervenciones basadas en síntomas son la fisioterapia, la terapia ocupacional, la nutrición, la asistencia ventilatoria. Y hay la terapia específica de la enfermedad, que es el reemplazo de la enzima que está deficiente, que uno con enfermedad de Pompe no tiene, que es reemplazar la enzima al glucosidasa alfa. Por lo tanto, la atención óptima implica atención de apoyo y terapia específica, además de un seguimiento regular con un equipo multidisciplinario con experiencia en la enfermedad de Pompe. Y el mecanismo de acción de la medicina, del medicamento de la glucosidasa ácida es el siguiente. En primer, ocurre una administración que es intravenosa y hay una captura por la fibra muscular de la molécula que se llama myozyme, que es el medicamento, la glucosidasa ácida. Y
el medicamento es capturado por receptores de manosa 6-fosfato. Y hay una internalización de la molécula, es absorbida por las células y transportada a una estructura de la célula llamada lisosoma, donde están el glucógeno. Y ahora, con la molécula que el paciente no tenía o tenía con una función muy mala, ahora se puede romper el glucógeno no se acumula más y la célula se puede hacer y producir energía de una manera, de una forma correcta. Los estudios son muy fuertes en mostrar que la terapia de reemplazo enzimático aumenta la supervivencia y la supervivencia sin asistencia, sin necesidad de ventilación en bebés. Aquí ven dos curvas, una verde, que es la curva de los niños sin tratamiento, que ellos van muriendo desafortunadamente. Pero con la terapia de reemplazo se puede mantener a los niños con una supervivencia. En las personas con la forma tardía hay también un montón de estudios que muestran el beneficio y la fuerza de la terapia de reemplazo enzimático. Esto aquí en un periódico, una revista muy importante de Neurology, que es una revista estadounidense, y que mostró que los pacientes que sin tratamiento se perdía fuerza y calidad de vida, cuando empiezan tratamiento, ellos suelen mejorar sus actividades de rutina, de vida, de fuerza, cuando comparado con los pacientes sin tratamiento que siguen empeorando. Desafortunadamente, no todos los pacientes con enfermedad de Pompe que son tratados con el reemplazo enzimático mejoran. Unos 59% presentan mejoría de fuerza de la cuestión respiratoria, pero unos 40% no tienen la mejoría que a nosotros nos gustaría. Pero debemos recordar que no solamente hay una mejoría de los signos de los síntomas de la enfermedad de Pompe, pero también este estudio ha demostrado que hay una reducción del riesgo de mortalidad, del riesgo de muerte, si uno está con la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, el reemplazo es importante para mejoría de los síntomas, de la calidad de vida, de la rutina de los pacientes, sino también para reducción en el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Y como conclusión que traigo aquí para ustedes es que la enfermedad de Pompe es una enfermedad genética. Hay una deficiencia de una enzima en el metabolismo del glucógeno. Glucógeno es una fuente de energía, pero muy grande, que necesita ser rota en glucosa para que la energía sea utilizada en el músculo. Esta enfermedad afecta músculo esquelético y cardíaco progresivamente, y sin tratamiento hay un empeoramiento progresivo, tanto de las funciones de los músculos, con debilidad en las caderas, en los brazos, en el cuello, en la barriga, pero también hay un compromiso respiratorio progresivo, y en las formas infantiles, en los bebés, hay un compromiso cardíaco que es grave y también progresivo. Hay dos formas: la forma infantil, que son personas que tienen cambios muy graves en el ADN y que no consigue producir
casi nada de enzima, y en la forma tardía, que son personas que aún tienen la capacidad de producir un poco de enzima, y por lo tanto la enfermedad suele ocurrir después de 10, 20, 30, hasta 40, 50 años de edad. Lo más importante de hoy es, nosotros debemos saber que nosotros, los médicos, los neurólogos, los clínicos generales, los ortopedistas, todos que nosotros que quisiéramos que todos sepan que la enfermedad es tratable con terapia multiprofesional, multidisciplinario, pero también hay la posibilidad de hacer un reemplazo de la enzima que está dañosa, deficiente, con una reposición intravenosa. Importante, hay mejorías en síntomas y signos de la enfermedad que el paciente puede tener con la terapia multiprofesional y con el reemplazo de enzimas, y eso es lo que vemos en los pacientes en el día a día, en la rutina, tratando a los pacientes con la enfermedad de Pompe, y hay un aumento de la supervivencia con el tratamiento. Y eso es lo que nosotros queremos para todos los pacientes, que encuentren primero el diagnóstico, porque muchos están ahí sin diagnóstico, aún sin diagnóstico, con clínicos, con ortopedistas, con dolor, con debilidad, todavía sin diagnóstico. Y también nosotros queremos que todos tengan el acceso al tratamiento con la terapia de reemplazo enzimática. Quisiera agradecerles una vez más. Muchas gracias por su atención, por la invitación. El Club Pompe, tengo un cariño muy especial por Colombia y me gusta. Ya estuve en Colombia en 2 ocasiones. Y muchas gracias también a Abra Pompe, a Ariadne por la invitación también, a Marcia, a todos ustedes y a ustedes pacientes con quien nosotros aprendemos mucho y vamos adelante para el tratamiento de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor André. De verdad, muy completa su presentación. Le cuento personalmente que a mí un neurólogo fue la persona que me diagnosticó. Entonces, tengo mucho aprecio por la neurología, porque sé que es una especialidad que pues, nos ayuda mucho y nos colabora mucho en el tema de esta patología, de esta enfermedad. Ariadne y André, bueno, aunque el doctor André de verdad que habla muy bien español, para no ser, pues, no ser colombiano, para haber nacido en Sao Paulo, o en Brasil, realmente habla muy bien español. Ahora Ariadne, voy a aceptar invitación para hacer una charla allá, ¿no? En Colombia, por favor. claro que sí, doctor André. Ariadne, pues si tienes preguntas en portugués, las personas que quieran preguntar también hay por Zoom, que sean de Brasil, ya que está André, el doctor André y Ariadne, pueden preguntarle y se les dará respuesta en este momento. Y pues también a las personas que están de Colombia también. Pero pues Ariadne, tú me dirás si tienes preguntas desde tu página, desde tus redes. A maior dúvida dos pacientes é sobre a parte de nutrição, que tem alguns lugares que a gente lê que deve ser muita proteína e tal, até onde isso o senhor sabe que é verdade. E também, se alguém quiser ir mandando perguntas aqui embaixo, depois a gente vai lendo. Eu vou responder aqui em português, bem devagar, para os brasileiros que estão assistindo. Na doença de Pompe, temos 2 problemas nutricionais. Alguns pacientes ganham muito peso por conta da dificuldade de movimento e ficam obesos. E por isso tem mais dificuldades ainda de movimentos e fica um ciclo. Para estes pacientes, a nutrição ela é importante para um equilíbrio
de perda de peso, mas sem perder músculo. Para estes pacientes, é importante uma dieta, uma nutrição com pouco carboidrato, mas mantendo muita proteína, em torno de 1,2 gramas de proteína por quilo. Já outros pacientes sofrem muito com desnutrição, com emagrecimento. Estes pacientes precisam de mais calorias, precisam de carboidratos, mas também precisam seguir a regra de pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a regra de muita proteína, ela é real, ela existe. E alguns trabalhos sugerem também a reposição da alanina como aminoácido essencial para a reposição muscular. Então, a nutrição eu considero um dos pilares do tratamento e por isso é o primeiro que mostro no meu slide. Não é por este motivo, porque ela é extremamente importante. Muchas gracias, obrigado, doctor. Mañana vamos a tener precisamente, vamos a hablar de nutrición con una doctora súper espectacular que es Luz Helena, que es nutricionista y dietista. Entonces mañana también vamos a hablar de nutrición, así que por favor, mañana se conectan. Ella va a estar con nosotros temprano y va a hablar también mucho sobre el tema de nutrición, que como lo decía el doctor y lo decía Ariadne también, es uno de los pilares fundamentales de esta patología. Rosimara te está diciendo, doctor Andrés, que muchísimas gracias, que qué lindo trabajo. Tengo una pregunta en español para ti, doctor. Mónica nos pregunta, ¿el reemplazo enzimático tiene éxito a largo plazo empezando el tratamiento desde niños? Todavía tenemos algunos problemas para mejorar el tratamiento de la enfermedad de Pompe, especialmente las formas infantiles, porque el reemplazo enzimático tiene éxito de aumentar la supervivencia de los pacientes, pero aún vemos que algunos pacientes siguen empeorando mismo recibiendo la medicación, recibiendo el reemplazo enzimático. Por eso, los estudios deben seguir adelante para encontrarmos mejores tratamientos, más tratamientos, nuevas enzimas mejores, dosis mejores. Todavía tenemos algunas cuestiones sobre la dosis para los niños que a veces debería ser más grande y la terapia génica, la terapia con la modificación, cambio del ADN, que en el futuro nosotros esperamos que sea una opción a más y así nosotros podemos dar a los pacientes más opciones de tratamiento y evitar el empeoramiento de la enfermedad, especialmente en los niños. Muchas gracias, doctor. Ariadne, ¿tienes alguna otra pregunta de tus redes para que la conteste el doctor? A senhora acha que a terapia gênica é uma realidade próxima para pacientes de Pompe? Sí, porque lo que podemos ver, por ejemplo, para los pacientes con atrofia muscular espinal, que 5 o 10 años atrás no tenía casi ningún tratamiento específico. Hoy hay 3 tratamientos específicos, uno de ellos con terapia génica, y lo creo que va a ser una realidad para la enfermedad de Pompe, especialmente para los casos de los niños, los bebés, la forma infantil. Para la forma adulta todavía es algo aún más difícil porque los médicos todavía no saben cómo hacer y dar la terapia génica para un adulto que es muy grande, porque la terapia génica se da con virus y si es muy grande, tengo que darle muchos virus
y eso es malo para una persona. Para los niños todo bien, porque doy un poco de virus con una proteína que va a cambiar el ADN y está todo bien. Pero para los adultos va a ser mais difícil. O senhor falou que é médico da Sanofi Genzyme aqui no Brasil, representante deles, né? Da nova enzima, o senhor sabe alguma novidade? Se vai, alguma previsão de quando vai poder ser comercializado? Vou responder agora em português. Eu não sou representante, sou consultor eventual, Isso, consultor. ocasional da Sanofi. Não trabalho para a Sanofi. Sim, a nova enzima, eu vi que tem uma aula sobre a nova enzima, parece. Correto? Sobre a nova enzima. Sim, ou vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Sí, va a ser ahorita, va a ser ahorita. Chicos, acho que é a próxima. En unos minutos, sí. Próxima va a ser el Dr. Blair, que nos va a hablar un poquito sobre eso. Em Brasil, o lançamento da nova enzima vai ser em maio, e a partir daí teremos mais informações e poderemos iniciar a consideração do uso para alguns pacientes. Não para todos, mas para alguns pacientes. E acredito que a partir de maio vai ser o evento oficial da Sanofi e teremos aí mais informações. Um ano cheio de trabalho para reavaliação dos pacientes e escolha para duas opções, o que é bom. Antes tínhamos uma, agora vamos ter duas. Doctor, ¿pero eso va a ser en mayo de este año o mayo del próximo año? Mayo de este año, ahora. Ya casi. Mes siguiente, sí. Eso es. Bueno, Brasil, felicitaciones. Qué chévere. Ahorita pues el doctor Blair nos va a hablar un poquito más de eso. Ariane, ¿tienes alguna otra pregunta por parte de tus redes? Carlos tiene pregunta, pero pues Brian, estás ahí para darle... Bueno, hay una pregunta, Ariadne, porfa, para que se la des Se al a doctor. proteína é tão importante, por que não repor também? As proteínas, em geral, elas são importantes e a gente encontra elas nos alimentos. E é possível, na aula de nutrição, vai ser explicado, nós conseguirmos as proteínas do alimento. A proteína específica, alfa-glicosidase ácida, não tem nos alimentos. E esta precisa ser dada na veia intravenosa. Ok, obrigado, doctor. Creo que Carlos tenía una pregunta. Brian, si me ayudas dándole a Carlos de Fundación Ciclemia sonido, creo que ya tienes, Carlos. Sí, correcto. Muy buenos días para todos. Felicito a la Fundación Pompe por este trabajo que se viene haciendo y que es muy... Todas las personas que de una u otra manera estamos vinculados a estas luchas y a estas patologías o condiciones genéticas que nosotros llamamos condiciones genéticas. Tengo una... bueno, Fernán, me abrazo. Excelente labor, mi hermano. A Brian también. Gracias. Al doctor, a la participante André. Amiga. Excelente trabajo. Bueno, la inquietud mía va un poquito más allá de lo que tiene que ver con el tema médico. Yo preguntaría qué se está haciendo en Brasil desde la parte y sociedad civil para derrumbar las barreras que tenemos todas las personas que tienen algún vínculo con este tipo de patologías. Me refiero a lo social, a lo psicológico, al hábitat, a lo laboral, al ámbito laboral, y en fin, todo lo que tiene que ver un poquito extra hospitalariamente, porque intrahospitalariamente se le brinda el cuidado, se le brinda qué se está haciendo en prevención, que se hace, hay políticas públicas aplicadas a estas patologías, o cómo viene marchando ese tema en Brasil, y me gustaría saberlo,
porque en eso nosotros nos centramos, en ver no solo el apoyo médico, diagnóstico, que es fundamental e importante para el cuidado y salvaguardar la vida de estas personas, sino para entender cómo la sociedad nos está recibiendo, cómo se abren esos espacios de inclusión. Entonces, esa es mi inquietud. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Voy a contestar junto con Ariadne. Y Ariane, te toca portugués. sí. Nosotros tenemos muchos desafíos, muchas barreras, sí. Lo que podemos hacer en el hospital lo hacemos, que es la difusión del conocimiento en la enfermedad de Pompe. Fuera del hospital, lo que intentamos hacer es estar juntos con las fundaciones, como es la Abrapompe, como está aquí, por ejemplo, está en los eventos, es lo que conseguimos, porque tenemos barreras. Como visibilizar, ¿cierto? Como visibilizar. Sí, pero tenemos barreras políticas para todas las personas que tienen alguna debilidad, deficiencia, patología neuromuscular. Ahora dejo a Ariadne a contestar en portugués sobre lo que Abrapompe está haciendo en la cuestión social y todo eso. A gente procura, a questão é sobre o que a Abrapompe está fazendo para ajudar os pacientes na questão social. Isso, fora além do hospital, né? O que é feito para a inclusão desses pacientes, para suporte social. Si hay alguna ley de pronto, aunque creo que Ariane me ha dicho que no. Marco jurídico, el marco jurídico Sí. Que ampare los derechos sociales de estas personas, porque los derechos médicos, todo el que está enfermo lo atienden, es mi concepto. Todo el que llega a una clínica lo atienden, pero ¿qué pasa más allá de eso? ¿Qué pasa con la inclusión laboral? ¿Qué se está legislando en eso? Aquí en Brasil, nosotros tenemos algunas sin leyes de inclusión de personas con deficiencia, con enfermedades. Nosotros tenemos reglas de inclusión que en empresas hay que tener personas con patologías, con distrofias, con todo eso. Entonces tenemos, sí, marco jurídico. Y el acceso al sistema de salud en Brasil, mismo con todas las barreras y dificultades, es universal. Y los pacientes tienen acceso al tratamiento, a los hospitales, eso todo. Pero hay sí, y voy a dejar ahora a Ariadne contestar. O apoio que a associação atualmente está fazendo é mais de conseguir reunir e orientar os pacientes porque muitos ficam um pouco confusos depois do diagnóstico, então a gente ajuda a guiar um pouco no caminho. A associação tem ajuda jurídica, que é o que a gente está conseguindo fazer de melhor também para os nossos pacientes, que é a ajuda jurídica gratuita, porque apesar de existirem muitas leis, é muito difícil você fazer com que elas sejam respeitadas aqui. Então, com o apoio jurídico, a gente consegue ir de uma forma mais rápida. A gente também já conseguiu ajudar pacientes que estavam precisando de aparelhos, como o BIPAP. Agora a gente também está tentando arrecadar, conseguir patrocínio com empresas grandes para conseguir ajudar com cadeiras de roda, essas coisas assim. A gente está tentando aos pouquinhos e ajudando todo mundo, as necessidades de todos que vão surgindo. E também um trabalho muito forte que a gente faz é o de divulgação da doença, que tentar o máximo possível falar sobre, ensinar médicos, ensinar pessoas sobre a existência, né? Porque é muito difícil encontrar um médico como o Dr. André. As pessoas saem lá de outros estados para conseguir consultar com ele. Então, a gente quer quebrar essa barreira também um pouco de ensinar médicos que existem doenças neurológicas e Pompe, quando é
diagnosticado rápido, não é tão complicado assim. A questão é só manter o acompanhamento, não? E, tipo, é muito difícil para uma pessoa que mora longe conseguir manter um acompanhamento correto com um médico que mora a 10 horas de você, sabe? É muito cansativo. Então, a gente tenta ensinar os médicos de várias regiões, não só das centrais, sobre isso. E é isso também a importância desse congresso, a importância das lives que a gente tem feito. E é isso que a Abrapomp tem feito. A gente tem tentado divulgar o máximo possível, tentado ajudar os pacientes que já estão conosco no que eles precisarem. Gracias, Ariadne. Bueno, y además que yo he tenido conversaciones con Ariadne, me dice que hay muchos pacientes, obviamente pues Brasil es un poco más grande que Colombia, hay más de 200 pacientes, me comentaba la vez pasada Ariadne, en Brasil, mientras que de pronto acá en Colombia somos un poco menos. Y pues las distancias obviamente para que ellos puedan trasladarse a un hospital a que les coloquen las enzimas es un poquito más complicado. Precisamente porque es bastante grande y pues están de pronto en ciudades un poco alejadas de donde pueden estar las personas o un personal médico que conozca sobre la patología, como por ejemplo el doctor André. Entonces, pues eso es más o menos lo que nos comentó Ariadne, que ellos están visibilizando y ayudando a los pacientes por medio de apoyo también jurídico ahí en Abrapompe. Ahí vamos a hacer hay dos preguntas en este momento en chat, respondemos esas preguntas y nos vamos directo con el doctor Blair, que ya lo tenemos en este momento en pantalla y que nos va también a dar una gran charla sobre nuevos procedimientos que se están haciendo para Pompe. Entonces, bueno, acá hay una en español, doctor André, que es, no sé si esta ya la dijimos, no, esta es de Mónica, dice el plan alimenticio es casi como el de una persona con diabetes, si hablamos de una enfermedad de almacenamiento de glucógeno, o sea, lo coloca en signo de pregunta, entonces, para que de pronto lo puedas contestar, doctor Andrés. Sí, voy a dejar parte de la contestación en la charla específica sobre el tema de nutrición, pero nosotros no conseguimos hacer traer como si fuera para un paciente diabético, porque el mecanismo es un poco distinto de la enfermedad. Entonces, sí, no traería este concepto porque él puede tener errores. Como he dicho, algunos pacientes son obesos, ahí sí asemeja, sí iguala a los pacientes diabéticos, pero otros pacientes tienen un cuadro de desnutrición, por lo tanto, un poco distinto la forma de conducir la nutrición. Pero ustedes van a tener una charla. Veo que va a ser una charla muy importante, ¿no? Bastante, doctor. Muchas gracias. Ariadne, sí, hay dos preguntas ahí de Niminón y de Vanessa. Si las puedes indicar al doctor. Desculpa. A Niminón está falando que a tradução, a legenda está incorreta. Se poderia tirar, não tem nada a ver. A Vanessa está perguntando, está falando que ficou sem som. Tá todo mundo ouvindo? Ela disse que voltou. A Adriana está parabenizando o evento, falando que está sendo maravilloso y esclarecedor. Listo. Entonces, doctor André, muchísimas gracias. Obrigado. De verdad que nos dio muchas aclaraciones sobre esta patología, sobre esta enfermedad. Nos ayudó muchísimo para entender en las diferentes etapas en las que está el Pompe, sobre el medicamento, sobre todo ese tratamiento interdisciplinario que se necesita para esta patología. Ariadne, también muchísimas gracias por también colaborarnos con el doctor, por colaborar